música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, las risas. Somos UC Radio. La música, el debate, las risas. Hablamos lo mismo que tú. Somos UC Radio. Dándola como siempre. Gente bonita que escucha este bonito en programa. actividad de la NBA. Electrofans, bienvenidos a otra edición más de este su programa favorito. Transmitiendo desde la Universidad de la Comunicación en Zacatecas 120, Colonia Roma. Ponle play a www.ucradio.net. UC Radio de la Universidad de la Comunicación presenta Sana Sana, difusión de forma clara y útil de los conocimientos esenciales para la prevención y el fomento de la salud. Sana Sana, con la doctora Adriana González. Iniciamos. Buenos días, estamos en el programa médico de la Universidad de la Comunicación Sana Sana, soy la doctora Adriana González y como no empezamos con miércoles de salud, bien tempraneros y pues muy tempraneros y pues tenemos un invitado de lujo como siempre, ya saben, aquí en la cabina de UC Radio. Gracias. Ya había estado con nosotros el licenciado Andrés Estrada Jiménez, que es psicólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerte aquí de nuevo. Al contrario, muchas gracias por invitarme, como siempre le agradezco su tiempo y sobre todo a su auditorio que se para tempranito para escuchar este programa de Sana Sana. Sí, hay que empezar, ahora sí que hay que iniciar el día empezando a cuidarnos, ¿no? Desde el principio. Sí. Desde que abrimos el ojo, ya empezamos a cuidar. Eso sí, sobre todo este espacio que concientiza mucho a las personas sobre su salud y sobre todo los queremos tener mucho tiempo todavía acompañándonos. Ay, sí, esperemos que tengamos mucho tiempo, ¿no? Para poder hablar de todo lo que queremos hablar. Tenemos muchos temas en el tintero. Ajá. Contigo tenemos muchos temas ahí, ¿no? Todavía pendientes y pues tenemos todo el semestre y todo el año para hablar de estos temas, ¿no? Tan interesantes y que nos van a ayudar, ¿no? Nos van a ayudar precisamente a poder entendernos, ¿no? Y la verdad es que es bastante difícil a veces comprender por qué reaccionamos de una o de otra manera, ¿no? Sí, precisamente veces. De ese tema vamos a hablar ahora, ¿verdad? Sí, precisamente vamos a enfocarnos en la importancia de la salud mental, pues obviamente para tener una buena salud física. No, esto a raíz pues, de ciertas teorías del padre del psicoanálisis Sigmund Freud y acerca de este conflicto interno que al reprimirlo nos puede provocar hasta enfermedades psicosomáticas. Exacto, va de la mano completamente, ¿no? Uno pensaría que van completamente en direcciones opuestas y realmente vamos de la mano. Todos los conflictos físicos, emocionales, psicológicos van de la mano. O sea, uno no puede estar sin el otro, ¿no? Uh-huh. Eso es una simbiosis, ¿no? Bueno, sí. Por decirle de alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar del conflicto neurótico, sí, bastante interesante este tema. Soy bastante macabro. Sí, así nos vamos a meter en camisa de 11 varas, diría mi abuelito. Y bueno, antes de seguir con el tema, uh-huh. Le quiero agradecer mucho a Gabo que está en los controles, gracias. Pues muchas gracias, Gabo. Muchísimas gracias por ayudarnos en este programa, porque pues sin él también no haríamos nada realmente. ¿No? Uh-huh, sí, realmente. Y pues muchas gracias y por favor véannos en Facebook Live, por favor métanse a www.ucradio.net y chequen toda la entrevista, que va a estar muy padre. Y bueno, vamos a hablar ya, entrar de lleno a este tema. ¿De qué nos habla el conflicto neurótico? Muy bien. Sobre todo, bueno, vamos a ver exactamente qué es la neurosis. ¿Qué es la neurosis? La neurosis, según Sigmund Freud, es un conflicto interno, ¿no? Que puede ser a veces consciente o inconsciente de sus postulados y se trata mucho de todas estas emociones o energías, ¿no? Psíquicas que se reprimen
o pensamientos realmente que no llevamos a cabo y que de repente nos provocan malestar o puede ser generarnos cierta psicopatología, como lo que es depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Los famosos TOCs, de que estar lavando siempre las manos. ¿Eso ya puede ser un reflejo de neurosis? Sobre todo se le atribuye mucho a esto a un señor llamado Charcot, ¿no? Ajá. Que es, sobre todo él, en una universidad llamada Salpêtrière en París, ¿no? Uh-huh. Él es el que rescata sobre todo que la enfermedad mental es muy importante, ya que anteriormente pues a las personas que se les realizaban ciertos estudios y descubren que no tienen un daño orgánico, pues decían, no, se anda haciendo, ¿no? Para que está inventando, ¿qué le pasa, no? Claro. Realmente, y Charcot, a través de esta técnica llamada hipnosis, él comprobó que no es que las personas no es que estuvieran haciendo, realmente sí tenían un origen sus enfermedades, pero obviamente eran más a raíz de su pensamiento y el poder sobre todo mental que muchas veces todos tenemos. Y él provocaba estos ciertos síntomas histéricos, parálisis, convulsiones, de repente cegueras, que provocaba a través de la hipnosis, y a él se le atribuye que pues gracias a él como que la medicina empieza a tomar en cuenta un poquito la parte psicológica y mental. Claro, pero pues tan importante que es realmente, ¿no? A mí me gustó una definición uh-huh. que decía que a lo mejor es que reprimiste algo en tu niñez. O sea, no sé si sexual o de comportamiento, ahí sí ya no dilucidé si era una cosa o la otra. Uh-huh. Pero ¿por qué tendría que ver esto? ¿Por qué tendría que ver esto? Si yo reprimo algo en mi niñez, a lo mejor en la edad adulta lo puedo manifestar como esta neurosis. Decía Sigmund Freud que todo lo que se reprime tarde o temprano saldrá a flote. Después. De la mejor manera o de la peor manera. O de la peor manera. Claro. Y pues ahora lo vemos mucho con las emociones. Muchas emociones que reprimimos, pues muchas veces no las manifestamos, las guardamos, las reprimimos y tarde o temprano pues, empiezan a manifestarse físicamente. Es sobre todo pues esta forma de que decía Freud que cuando un problema no está resuelto en la niñez, ¿no? Y sobre todo está siempre reprimido, sobre todo porque, bueno, en tiempos más antiguos, pues recordemos que había ciertos tabúes que no permitían que las personas se expresaran libremente, no podían contar, sobre todo en el aspecto sexual, sobre todo recordemos que la teoría económica es muy sexual y Freud hacía mucho énfasis en eso, ¿no? Sobre todo las represiones también sexuales, pues antes estaban un poquito condenadas, pues generaban toda esta clase de psicopatologías. Sí, yo supongo que, bueno, ahora pues ya ha cambiado un poquito más, ¿no? Digo, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás. Yo diría de las últimas generaciones ajá. ya son más abiertas, ¿no? En este tema. No, y sobre todo bueno, todavía tienen miedo. Todavía hay represión en este tema, ¿verdad? Sexual y aparte psicológico. Todavía estamos hablando de hondanuras, de cosas que no podemos mencionar aún, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Se terminó el primer bloque, se acaba rapidísimo. Apenas estamos calentando motores y ya estamos preguntando de todo. Y pues muchísimas gracias. Regresamos al segundo corte de Sana Sana. Gracias a Romín Hernández por la programación musical. Somos UC Radio. Tenemos todo lo que necesitas en tu vida. Escúchanos por www.ucradio.net. En Twitter, @UC_radio. Síguenos en Facebook, ucradio.face. Estamos también en Instagram como UC Radio. Esto es UC Radio de la Universidad de la Comunicación. Esto es Sana Sana con la doctora Adriana González. Sana Sana. Hola, estamos en el segundo corte de Sana Sana. Soy la doctora Adriana González y estamos aquí en la cabina de UC Radio con el psicólogo Andrés Estrada Jiménez. Gracias por estar acá. Gracias. Y estamos hablando de conflicto neurótico. Y bueno, al hablar de conflicto, pues estamos hablando que hay implicadas dos partes, por lo menos, ¿verdad? En un conflicto.
¿Por qué hay este conflicto? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien. Vamos a basarnos sobre todo en la teoría freudiana, ¿no? Okay. Sobre todo porque él es el que atribuye mucho esta parte, él saca unas teorías llamadas tópicas, ¿no? Obviamente su primer libro, que se llamaba Más allá del principio del placer, él las vuelve a reestructurar en lo que se conoce el yo, super yo y el ello. Ya estamos ahí, a ver. Él es como que fue su segundo libro y todo. Ahora sí ya sé por qué nacen los conflictos internos. Y bueno, él dice, ¿no?, en esta segunda tópica que tenemos, por decirlo así, el aparato psíquico, ¿no?, parte del consciente, preconsciente e inconsciente. Tenemos esta parte también que se llama yo, super yo y ello. ¿Y qué es el ello? Bueno, el ello es esta mente con la que todas las personas nacen. El ello. El ello. Uh-huh. Es sobre todo esta mente que se rige por el principio del placer. O sea, es una mente, ¿no?, uh-huh, que te dice todo el tiempo que tienes que buscar satisfacer tus necesidades personales. Siempre buscar placer. El hedonismo puro. Ajá, digamos que en ese sentido, ajá, solo busca satisfacer su placer. Netamente, es como un niño pequeño, ¿no? Estamos en una cabina muy bonita, pero un niño pequeño, si de repente muy bebé, le dan ganas de hacer el baño aquí. O de subirse a la mesa, o hacer cosas. A la mesa, o hacer ciertas cosas, pues realmente no tiene esta cuestión de espera, este no es el lugar, este no es el momento, espérate. Él solo quiere darse rienda suelta, sí, satisfacerse completamente en sus sentidos, y llega y lo hace, ¿no? Supuestamente esa mente pues se rige por ese principio del placer. Posteriormente, a la edad de 3 años, ¿no?, que es cuando dicen que empezamos aquí el lenguaje, sobre todo empezamos a conocer pues todas las normas que se rigen ante una sociedad, ¿no?, a través de nuestros padres, incluso lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que es correcto ante la sociedad, lo que no es correcto ante la sociedad, y por decirlo así, nace otra estructura llamada super yo. Super yo. Y se rige por la moralidad. Oh, ¿no? ¿Qué cosa? Que son estas normas que la religión también nos inculca, que está bien, que está mal. Y es ahí donde comienza el conflicto interno. Sí, claro. Porque una cosa es lo que yo deseo hacer, pero otra cosa es lo que está bien ante los ojos de los demás. Exacto. Y como no está bien ante los ojos de los demás, pues me reprimo y hay una consecuencia, porque aquí es como una batalla interna, ¿no? Y tenemos un yo. ¿Qué es el yo? Pues prácticamente el yo es ese portador, ¿no?, o ese que lleva al acto, ya sea las exigencias del ello o del super yo. Ahí es donde se desencadena todo este conflicto. Es más, se lo pongo fácil. ¿Ha visto en las caricaturas cuando de repente pasan a un personaje que de repente ante un estímulo o una acción, bueno, tiene que tomar una decisión y de repente se le aparece el diablito? Ándele. Y le dice, ¿sabes qué? Si hazlo, no va a pasar nada, te vas a divertir. Y ese es el ello, ¿no? Ese es el ello. El diablito. Y de repente aparece el angelito que te dice, no, mira, eso está mal, no lo hagas, te va a castigar Diosito. Ese es el super yo. Se te va a caer la mano. Algo te va a pasar, te va a caer la maldición gitana, cosas así, ¿no? Ese es el super yo. Ese es el super yo. Y supuestamente ello se rige por el principio del placer, super yo por la parte moral, toda esta parte. Ahí es donde ya no podemos. Ahí es para donde otro lado. pasa, porque al no conocer precisamente contra quién nos enfrentamos todos los días, ajá, muchas personas piensan que toman decisiones de una manera consciente, pero muchas veces no, se rigen ya sea por el ello, por el super yo, ¿no? Porque aunque, bueno, ante una caricatura nos ponen que uno es el diablito y uno es el angelito, la realidad es que o los dos pueden ser diablitos que nos ponen de pie, o los dos pueden ser angelitos. Claro. Todo depende de la circunstancia y sobre todo conocernos muy bien, ¿no? Porque ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Por ejemplo, si tú le haces caso al ello de una situación muy egoístamente, el super yo te dice, no me hiciste caso, ¿sabes con qué te voy a castigar? Con culpa. Y la persona empieza a ser atemorizada por su propia culpa, o fantasmas que te dicen todo el día, qué malo eres,
¿Por qué te portaste así? La vocecita. ¿no? Ok. Y otra, digo, bueno, le hago caso al super yo para no sentir esta culpa, y de repente el ello te castiga con ansiedad. Porque el ello, al verse frustrado, lo que genera es, ¿qué genera la frustración? Sí, Enojo. Enojo. Y además de eso es, al tener toda esta energía psíquica, ¿no? O emocional, y al no poderla liberar, pues es cuando muchas veces se provocan las psicopatologías, ¿no? Que de repente toda esa energía, al no poderla liberar hacia afuera, se me regresa y me provoca ya sea una enfermedad psicosomática o me provoca alguna psicopatología como depresión o ansiedad. Oh, interesante. ¿No? Sobre todo los trastornos obsesivos compulsivos no son mucho del conflicto neurótico, ¿no? Cuando te reprimes mucho por hacerle mucho caso al super yo, porque tienes una estructura super yo muy rígida, más en un hogar muy tradicionalista donde pues hay mucho ritual. Prohíben todo, ¿no? Sí, donde te prohíben muchas cosas que de repente chocan contra tu ello. Y es aquí donde uno tiene que dividir desde el principio de la realidad, cuando en verdad mis padres se están equivocando, tienen razón. Pero al no conocer ese conflicto interno, es por eso que las personas pues tienen estos malestares emocionales y psíquicos, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Hay de todo, ¿no? Claro. Sobre todo porque la adolescencia es una etapa donde un individuo está buscando una personalidad, y de repente la personalidad que a él le gusta choca con lo que le enseñaron en casa, ¿no? Y es cuando está entre lo que quiero hacer, pero estoy también luchando contra lo que debo supuestamente mis padres, la religión, la sociedad hacer, y empieza ese conflicto interno. Entre no sé a quién le hago caso, porque si le hago caso al super yo, me va a castigar el ello, y si le hago caso al ello, me va a castigar. Tiene que estar en un punto medio, supongo yo, ¿verdad? El secreto es el equilibrio. Pero es difícil. Pero es difícil, y sobre todo cuando esta clase de información no la conocemos. No, muchas personas, de repente, hay algo que pasa mucho en la neurosis, y a veces hasta un pensamiento te afecta tanto como el hecho de hacer las cosas. Por ejemplo, hay personas que somos seres humanos y llegan a tener pensamientos que no van de acuerdo al margen social. Pensamientos como el clásico Sigmund Freud decía, todo hijo odia a sus padres. Y al pensarlo, porque muchas personas sí lo llegan a pensar, pues se aterran de ellos mismos por pensar esa clase de cosas. Y empiezan a sentir este malestar, ¿no? Este conflicto interno, de que cómo voy a odiar a mis padres y me han dicho que no debo odiarlos, pero lo estoy haciendo. Pero lo uso, claro. Y al no aceptarlo, la persona lo ve como si en verdad les estuviera haciendo un daño ya netamente propio a sus padres. Y empieza la culpa. La culpa, oh, qué difícil. Y por eso muchos necesitan aquí la psicoterapia, pues, para interpretar bien nuestros pensamientos. ¿Tú recomendarías que si alguien detecta a lo mejor este tipo de malestar, porque pues no completamente no podemos diagnosticarlo nosotros solos, tenemos que ir con un psicólogo? Supongo que sería el primer paso. Sería el primer paso. De ahí el psicólogo diagnosticaría y te refiere ya sea a psiquiatría, cuando es un daño ya a nivel orgánico, que más allá de que van de la mano, como ya hablamos hace rato, ¿no? La enfermedad física con la mental, pero hay ocasiones que, por ejemplo, pues sí necesita ir psiquiatría, pero es más médico. Y si es psicoterapia, pues es porque es hay que irse dos mental. vertientes. Hasta ahorita ahí vamos. Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y continuamos. Pues regresamos al tercer corte de Sana Sana. Regresamos, gracias. Música, información, análisis, diversión, troleo, ideas. 24 horas, en cualquier lugar, en todo el mundo, escucha www.userradio.net. Esto es Sana Sana con la doctora Adriana González. Sana Sana. Hola, estamos en el tercer corte de Sana Sana, el programa médico de la Universidad de la Comunicación. Yo soy la médico de aquí de la universidad, soy Adriana González y
pues estamos aquí en este programa que siempre vamos a hablar de temas de prevención, y bueno, hoy estamos con un tema muy padre, aquí con el psicólogo Andrés Estrada. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, estamos hablando del conflicto neurótico. A mí me quedó duda, no, pues es que podemos hablar mucho de esto, ¿no? O sea, hay tela donde cortar. Ujú. Estamos hablando del ello, super yo Y yo. y yo. O sea, de verdad que es una cosa ya más... ya no entendí. Entonces queremos profundizar en ello, en el ello. ¿De qué se trata? Bueno, ya nos dijiste que se trata de el querer tener placer, ¿no? En todo lo que hagamos. Sí, digamos que se rige. por Se ese rige. principio, ¿no? ¿Y qué más podemos hablar del ello? Muy bien, vamos por comenzar para conocerlo bien. Vamos a conocerlo bien. Muy bien. Pues mire, el ello es una estructura que tenemos desde el nacimiento. O sea, el ello Nacemos y ya está ahí. con esa estructura. Perfecto. ¿no? Nos Ajá. queremos regir por solo los instintos, ¿no? Sobre todo comer, todo lo que es sobrevivencia se rige en este sentido, ¿no? De querer cubrir nuestras necesidades, ¿no? Querer alimentarnos. ¿Por qué no también el querer reproducir? Sí, ¿no? sexualidad, pues necesidad, neta. Y es una estructura que obviamente las personas a veces bueno, he escuchado que lo castigamos demasiado, porque es ir en contra de la naturaleza. Yo por eso hace rato decía, en las caricaturas te ponen que es un diablito y un angelito, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que todo depende del caso. Sí. Porque el ello, por ejemplo, se rige por este principio de placer, pero si usted no tuviera estos deseos, pues obviamente nuestra especie no sobreviviría, ¿no? Claro. Parece ser un poquito contradictorio decirlo que el ello no es todo un diablito, al contrario. Si las personas de repente no sintieran ciertos... hay muchas características del ello, ¿no? Que es sobre todo muy egoísta. Pero si las personas también no pensaran en ellos de vez en cuando, sobre todo mucho del trastorno de ansiedad también es mucho por personas que no saben decir que no. Que les puede decir, oye, hazme este favor. Claro, ahí voy, ¿no? Oye, hazme lo Quedar que bien sí. con todo el mundo. Aunque por dentro yo ya no quiero. Ay, o no, sea, ya la no, verdad, claro. ¿cómo le digo que ya no quiero estar con esta Claro. persona? ¿Cómo le digo que no le quiero ayudar en esto? ¿Cómo le digo que la verdad a veces me molesta, ¿no? Me siento muy atacado, sobre todo por él, y a veces le quiero decir las cosas, pero no puedo, porque es mi papá, porque es mi mamá, porque es mi pareja, ¿no? Y a veces el ello está, obviamente, porque de ahí del ello puede nacer hasta el enojo, y el enojo es una emoción que nos ayuda a protegernos, ¿no? Porque el ello, sobre todo, cuando él se frustra, pues siente esta parte de enojo, ¿no? La frustración te genera enojo, y el problema es cuando ese enojo se convierte hasta en ira, ¿no? Que ya quieres volverte vengativo. Explotas. Entonces, por ejemplo, el ello no es tan malo. Realmente hay que saber, de acuerdo a la situación, cuándo en verdad tiene razón el ello ¿Y cuándo? no. No, ok. Por ejemplo, cuando no tiene razón, pues obviamente cuando quiero cubrir mis necesidades personales a costa de dañar a otra persona. Ah, bueno, sí, ahí sí ya no. Ahí sí es cuando uno tiene que descubrir a alguien y decir, no, espera, estoy siendo muy egoísta, me voy a meter en muchos conflictos, además de que estoy dañando a otra tercera persona, y ahí uno le tiene que decir a ello, no sabes que yo hoy no te toca a ti. Sí, tenemos que tener límites. Porque pues, cuando te basas sobre el principio de la realidad, que se supone que debería basarse en el yo, pues desde la realidad dices, no, es que no es real que yo pueda aprovecharme de las personas, ¿no? Egoístamente queriéndolas robar, por ejemplo, Ajá. o queriéndoles golpear porque me hicieron enojar, y el ello me dice, golpéalos, descarga todo tu enojo. Y de ¿no? repente, ay no, ahí es cuando sí en verdad tengo que reprimir el ello, y sobre todo buscar la forma más sana de liberar toda esa energía psíquica. Porque hay que liberar, no se trata de reprimir. Hay formas de Hay formas liberarlas. de liberarla. Por ejemplo, ese es el ello, ¿no? Ajá. Sobre todo, para que vayamos conociendo bien las estructuras. Lo que es el yo, es sobre todo, pues, es la persona, es el componente de la personalidad que se encarga de satisfacer las exigencias del ello o del super yo, y se encarga de que los pensamientos del ello puedan expresarse de una forma aceptable en el mundo real,
se expresa en el consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? Estas tópicas que manejaba Freud, y sobre todo pues decía que se basa mucho sobre el principio de la realidad, y es el encargado de sopesar los costos y beneficios de una acción ante una de las dos estructuras, ¿no? Ya sea que abandono un impulso o lo sigo. o lo sigo, ¿no? Es como, digamos que es el vehículo. Él es el que va a accionar sí o no. Sí, yo, a ver, Ok, ese es el caso, yo. Ese es el yo, o sea, digamos, nosotros, ¿no? Nosotros, la persona. ¿No? Ok. Y después tenemos la estructura super yo, que decíamos que esa se rige, pues, sobre todo por este componente, ¿no? Sobre todo de la moralidad, ¿no? Porque sobre todo estos estándares, ¿no? Se rigen mucho sobre pues, lo que es bien, lo que es bueno y malo, ¿no? Digamos que es nuestro policía interno. El super yo es el que cuando quieres infringir algo, llega y de repente te regaña y te dice, ey, no lo hagas, ¿no? Y si lo haces, te voy a castigar. Sí, dices, como que es el freno, ¿no? A actuar de una o de otra manera. Digamos que es como el juicio moral, ¿no? Ok. Sobre todo a los 5 años ya empieza a tener más fortaleza, y con esa estructura no nacemos. Esas sí no las vamos formando. Y eso es muy importante dentro de eso, porque yo sobre todo lo sirve mucho para los chicos. Muchos, actualmente muchos chicos que hasta llamados niños emperador, ¿no? O en la adolescencia ciertos rasgos de trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Son personas que de repente les carecen mucho de super yo. O sea, se rigen mucho por el ello, ¿no? Solo quieren tal cosa, juguetes. Pero no tienen super yo. Los padres, y de repente, porque el yo es el que lo construyen sobre todo los padres en casa, ya también la sociedad, pero sobre todo cuando muchos padres carecen de poner un poquito más de reglas y límites en casa y no frustran al pequeño, ¿no? Cuando es niño, de que quiere hacer algo y le permites que suba los pies a la mesa, no ande brincando, insulte a sus mayores. Es obviamente porque está rigiendo sobre ese principio del ello. Pero cuando llega un padre y dice, oye, cálmese, siéntese, usted tiene que respetar a fulanito, ¿no? a su papá, a su mamá, pues frustramos al ello y de esa manera se van haciendo el super yo. ¿Qué pasa con esos niños que de repente o adultos, ¿no? Que de repente son en cierta manera muy egoístas, ¿no? Si quieren golpear a su esposa y no sienten esta parte de culpa, si quieren robar, si quieren te lastiman, te dañan, pues obviamente es porque su estructura super yo está muy frágil. Y obviamente una estructura regula a la otra y la otra regula a la otra, pero cuando de repente nada más el único que está fortalecido es el ello, pues por eso vemos personas que son muy solo quieren satisfacer sus instintos personales, ¿no? Ok, difícil. Sí, es difícil, ¿no? También hacerle caso, ¿no? También yo creo que es el conflicto, ¿no? Ahí que nos puede desencadenar cosas, ¿verdad? Ahorita vemos en el cierre del programa, regresamos, Claro si sí. me permites, regresamos al último corte de Sana Sana. Gracias, Gabo, en los controles. Gracias, Romina Hernández, por la programación. Regresamos con el licenciado Estrada. Gracias. Y mucho troleo. Sintoniza los 24/7 en www.ucradio.net, porque en la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideas. Esto es Sana Sana con la doctora Adriana González. Sana Sana. Pues estamos en el último corte de Sana Sana, el programa médico de la Universidad de la Comunicación. Estamos en la cabina de UC Radio, desde la bella colonia Roma Norte, en la calle de Zacatecas 120, y pues los invitamos a escuchar todos los programas que hay aquí en UC Radio. Están muy padres. Para quien no sabe, son 43 programas y la verdad es que todos están muy interesantes, muy padres. Hablamos de temas diversos y pues el programa de Sana Sana pues nos va a ayudar a vernos de una manera divertida, sana y pues entretenida. Cuidarnos, ¿no? Cuidarnos yo creo que es la mejor inversión que tenemos, ¿no? Eso sí. Desde el punto de vista físico, psicológico, emocional, desde todos los puntos de vista tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque somos la mejor inversión que tenemos cada uno. Eso sí. Y bueno, estábamos hablando del conflicto neurótico. Hablamos fuera del aire que esto de
hacerle caso al super yo, al ello, de verdad es un conflicto, ¿no? Es un conflicto muy grande y tenemos que pues actuar desde este punto de vista consciente, ¿no? En la realidad, como tú me estabas mencionando ahorita. Sí, sobre todo, ¿cómo controlamos las exigencias egoístas del ello? Del ello. Y sobre todo la parte moral del super yo. Eso es meterse Pues, en bastantes problemas. Fortaleciendo al yo. ¿Y cómo es eso? Bueno, el Simón Freud le decía superego, ¿no? Superego. Bueno, ego quiere decir también yo, pero Eso. para que no se escuche igual que el super. Tan feo. ¿no? Ay, sí. Repetitivo, ¿no? Es el superego. ¿Y cómo se fortalece el superego? Pues obviamente el ego decíamos que se rige por algo que se llama el principio de la realidad. Es cuando yo tiene tanta fuerza que de repente puede desde la realidad decidir a quién le hace caso. Si en este caso tiene la razón el super yo o la tiene el ello, ¿no? El hecho. Y de esa manera, pues, cuando es fortalecido, pues aunque el ello quiera provocarte ansiedad, pues ya estás en falla, conoces bien que eso es porque está pasando esto y como que ya Y ya te va conoces, perdiendo fuerza, aparte, ¿no? va perdiendo fuerza esas dos estructuras. El problema es que en la vida normal, ¿no? Realmente los que están fortalecidos ya sea es el ello o el super yo, porque hablamos que el super yo también tiene su parte negativa, ¿no? Tanto Sí. positiva, que es el freno moral que te permite pues, que tú de repente no quieras dañar a una persona, pero de repente las personas que tienen super yo pues se van con todo, ¿no? Sí. Y en el caso también de unas personas que tienen muy rígido su estructura de super yo, que son muy moralistas, que son muy Y que a todos quieren ayudar y a todos les dicen que sí, no les dicen que no. Eso también es bastante mal. no, y sobre todo son personas que todo lo castigan, ¿no? Sí. Que se ve mucho, se respeta, como digo, con todo respeto, Sí. pero hay personas que de repente pues, todo lo ven mal, todo te va a castigar Dios, todo está Como de mal. una manera muy moralista, ¿no? Ya Ajá. de plano Te vas no, al extremo. te vas al otro extremo y tampoco es bueno. No es bueno, porque es cuando también la persona sufre, porque pues, se reprime bastante. Y de repente, pues, ¿por qué? Porque no me lo permiten en casa, ¿no? Son personas bien rígidas que también pueden llegar a tener ciertas patologías, psicopatologías. Sí, claro, empiezan por ejemplo, provocar más acidez ellos solos, ¿no? De tanta ansiedad que traen. Ujú. Provocan Por más ejemplo, acidez, les puede dar colitis, les puede doler la cabeza, o sea, somatizan todo esto. Sí, sobre todo son personas muy rígidas en sus creencias, que no tienen esta capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues sí, hoy ya me diste otra vertiente de mi hipótesis, y pues, puedo tener esta flexibilidad. No, son personas rígidas al 100%. No se mueven de ahí. No las mueves de ahí, y eso también hace que pues de repente uno solito se autosabote muchas acciones, ¿no? Y estábamos hablando de que la psicosis, ¿en qué parte podemos ver quién está ganando en el conflicto de la psicosis? Una psicosis, muy bien. Bueno, la psicosis, sobre todo, digamos que no hay yo. ¿Por qué No hay yo, no hay realidad. No hay realidad, porque digamos que desde el principio de la realidad que es donde se rige ese yo, pues digamos, ha escuchado este dicho, doctora, que es muy conocido, que dice el neurótico crea castillos en el aire, pero los psicóticos viven en ellos. Ah, sí, he escuchado. ¿No? Sí. Pues es porque la persona no tiene esta realidad. No. Todos tenemos estados de psicótico. Digo, En algún momento. En algún momento, Sí, claro. digo, pero lo bonito de ser neuróticos, porque esta es la diferencia, ¿no? Las personas le tienen miedo a que te digan, es que tú eres un neurótico. Vete neuróticos anónimos, Pero ¿no? qué bueno que eres neurótico, porque neurótico realmente la neurosis es este conflicto interno entre el yo superior y yo, y qué bueno que lo tengamos, porque hay personas que no tienen Que no sacan esto. No, porque son Todo lo es como reprimen. una persona que la neurosis es esta, ¿no? El conflicto interno, pero obviamente cuando no hay conflicto porque te riges por el ello, por ejemplo, pues la persona puede destruir, robar, matar y no De siente todo. culpa. Y está como si nada. Está como si nada, entonces, No, tampoco. pero nosotros los neuróticos, a diferencia de la persona que es psicótica, pues podemos soñar, ¿no? Como cuando dices, ay, voy a volverme famoso, ¿no? Voy a Voy a viajar acá y allá, y de repente claro. te acuerdas, tu realidad te dice, Dices, ay, tengo que Sí. pararme a trabajar. Ah, sí, eso es. ahí sí llegamos al punto. Es el principio de la realidad. La Claro, realidad nos te regresa, bajamos. Dijimos, te no, bajas, pues, pero un psicótico se va y se va y se va. y se cree todo lo que él y se piensa. queda en el viaje. ¿Cómo crees?
Sí, es Porque difícil. por eso la psicosis realmente lo que no hay soy yo. No hay realidad. No hay realidad. Y digo, todo lo tenemos, porque incluso todas las personas cuando nos enamoramos, ¿no? Sí, Dicen que es un ándale, estado de estamos, psicosis y ya nos metimos enamoramiento. en camisa de once varas de nuevo. ¡Ah! Sí, porque, por ejemplo, pues cuando uno está en el enamoramiento, No, bueno. tú ves a tu pareja. Tú estás por allá perdido. Sí, al claro. 100. Perdimos la realidad completamente. Exacto, ya hasta que nos regresa otra vez en la neurosis a nuestra vida. Y la realidad es otra. La realidad No me hace caso. regresa a la edad y sobre todo, pues bueno, ¿cómo se inhibe todo eso? Fortalecemos Ajá, superego claro. y hay mecanismos de defensa que ocupa el ego, ¿no? ¿Y qué podemos ¿Qué ocupa hacer? el yo? Por Mecanismos de... ¿Qué son los mecanismos de defensa? Pues digamos, sobre todo son formas de proteger, de sacar toda esta energía, una forma en que se protege la mente. Ajá. Por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? Alguien me hace enojar y de repente todo ese enojo lo tengo que sacar porque ya sé que no debo reprimirlo. Ajá. Mucha gente, desafortunadamente, su desplazamiento es, me hace enojar el trabajo, voy y me desquito y saco el coraje con la esposa en casa o con los hijos, Ay, eso lo hacen mucho. ¿no? O lo hacemos mucho. Y así hay otros Y no mecanismos debemos. en los que la mente con tal de, o el síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Sí lo has escuchado? Sí, claro. Que de repente le tomas amor a tus captores. Sí. Es como una forma de no caer en conflicto. Ajá. Y de estar tranquilo. Ajá, totalmente. En su interior, según esto, ¿verdad? Pero pues Aplacar. no. Ajá, y es cuando de repente ocupamos ciertos mecanismos Como de de defensa, ¿no? Exacto. Racionalización, que de repente ante un hecho pues razonas todo. Sí, es que pues, era lógico que me pasara eso. Buscas excusarte. Sí, claro. conectar Y con todos todo. lo hemos hecho. Y el Todos lo secreto hemos hecho. en la neurosis, digo, para operarnos que Sí. estamos en el cierre, es no tenerle miedo a lo que sientes ni a lo que piensas. Más bien compartirlo. Y para eso están los profesionales de la salud. Ujú. En este caso, los psicólogos. No le tengan miedo a ir al psicólogo. No No le le tengan tengan flojera. Es Necesitan un necesario. Es necesario. Y yo por eso es que invitamos al licenciado Estrada, porque la verdad es que todos necesitamos de los psicólogos. No, sí. Esa es la Esa conclusión. la realidad Claro. es que muchas personas somos seres humanos. Todos. Tenemos ciertos pensamientos que aunque parecen ser un poquito oscuros, perversos, es de Son naturaleza normales. humana. Todos hemos caído en estas situaciones. Todos. Mejor El que con- diga que no, no es cierto. Sí, es más fácil mejor ir con un especialista, ¿no? En el caso de psicoterapia, Psicólogos. Claro, para que interpretemos ese mensaje, ¿no? claro. Esa emoción, codifiquemos todo, sobre todo este pensamiento que está generando conflicto, y desde el principio de la realidad, pues obviamente busquemos una manera sana de liberar todo eso. Y para eso están los profesionales de la salud, en este caso, los psicólogos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, Andrés, gracias. Siempre. Esperemos contar con tu presencia más adelante. Claro que sí. Y gracias, Gabo, en los controles, gracias, Romina Hernández. Nos vemos en otro programa de Sana Sana, el otro miércoles a las 8 de la mañana. Saludos, soy la doctora Adriana González. Buen día.